Bueno, primero que todo agradecer la invitación, pese a que, aparte del parecer de la organización, no estaba contemplando en un momento que yo participara exponiendo, así que en ese sentido agradezco a Marcelo Naranjo y al profesor José Ramírez por haber confiado en mí para poder participar exponiendo lo que al menos fue mi memoria de título que defendí aquí. Bueno, no fue en esta misma sala como dijo Yadro, pero fue en esta universidad y no fue hace mucho tiempo, así que vamos a intentar hacer algo. ¿Ya? Ya me quedan 5 minutos, parece. Bueno, sin embargo la he cambiado un poco, al menos desde el título, en relación, la cual se titula, claro, Calendarios rituales y siglos festivos, la nueva crónica y buen gobierno de Guamampoma Ayala. O sea, que esté escrito así no es casual, o sea, Fernando leyó mal, y porque así es como está titulada al menos la obra de Guamampoma Ayala. Como no tengo tampoco mucho desplante, me permitiré leer un texto que preparé, sin embargo eso me permitirá centrarme en lo que es el trabajo. Dice así: los estudios andinos han establecido que desde el momento de la conquista hubo una serie de dispositivos que trastocaron las redes de sociabilidad y significación de las comunidades indígenas. De esta forma, los procesos de evangelización provocaron la transformación y desestructuración, asimilación y adaptación por parte de las sociedades indígenas coloniales dentro de sus estructuras sociales. Así, la autoridad colonial logró trastocar las redes de significación de estas comunidades, generando así nuevas configuraciones culturales, las que Gibson define como el énfasis de la noción de un marco compartido por actores enfrentados o distintos de articulaciones complejas de la heterogeneidad social. En este sentido, este trabajo se enmarca con el objetivo de analizar el impacto que hubo en los ciclos rituales mediante los calendarios litúrgicos expuestos por Felipe Guamampoma Ayala en su obra Nueva Crónica y Buen Gobierno, entendiendo cómo el autor observó el proceso de evangelización llevado a cabo por la autoridad eclesiástica, además de cómo el autor andino integró dicho dispositivo en su obra. Así, el objetivo general de este trabajo es analizar de qué forma impactaron sobre las comunidades indígenas coloniales los dispositivos implementados por las autoridades eclesiásticas, identificando cómo se manifiestan los ciclos festivos y productivos y cómo estos son articulados en el mundo andino. Así es posible evidenciar los procesos y dinámicas mediante los cuales se moldearon la religiosidad local y los ciclos festivos. ¿Ya? La obra Nueva Crónica y Buen Gobierno, primero para contextualizar un poco, no sé si muchos estarán ambientados lo que es Guamampoma y su obra, la cual ha sido bastante estudiada lo que son los años, lo cual trataré un poco más adelante. Sin embargo, fue escrita por Felipe Guamampoma Ayala en el siglo XVI y terminada en los primeros años del siglo XVII. La extensa carta fue dedicada al rey Felipe II y enviada de España. Lamentablemente, esta no vio la luz sino hasta 1908, cuando fue localizada por Richard Pisman en la Real Biblioteca de Copenhague. Sin embargo, solo en 1936, Paul Rivet editó una versión facsimilar de la obra de Guamampoma. Desde entonces, tanto la obra de Guamampoma como su figura han sido abordados por una serie de autores con apreciaciones muy distintas unas de otras. Ya, por lo tanto, eso ya nos dice que él tenía una intencionalidad con esta obra, que tenía una intención de expresarla a una cierta persona, cual no es cualquier persona, es el rey de España. Por lo tanto, eso ya no hace un problema dentro de la misma obra. Ahora bien, como Bocará ha sostenido, el proceso de aculturación se habría dado en espacios conquistados a través de la evangelización, de la normalización jurídico-política y de la explotación económica. Esto nos ayuda un poco a complejizar lo que es el espacio colonial en cuanto a los procesos de evangelización y salir un poco de esa idea que se sostiene popularmente de que se implanta verticalmente lo que es la estructura colonial española en lo que es América. En este sentido, por Rolena Adorno, Guamampoma presenta esa particular categoría
relativamente visible en la sociedad colonial de andinos étnicos educados en la lengua castellana, lo que conlleva a asumir que reflectaron las contradicciones propias de una situación colonial. De esta forma, como sostiene Frank Salomon, a veces se puede detectar fracturas e innovaciones justificadas por las condiciones de la vida real en cuanto a la presión política o vigilancia eclesiástica. Un dato no menor es sin duda que Wamampoma trabajó para Cristóbal de Albornoz en el proceso de extirpación de idolatría del Taquiancoy entre 1556 y 1570. A ver, si bien es un indio, un mestizo, así como deberíamos llamarlo, no es menor su participación durante este proceso y además de lo que significa en lo que es el proceso de extirpación de lo que es el Taquiancoy. Si no conocen el Taquiancoy, por último conozcan un disco que Silvio Rodríguez editó con ese nombre, ¿ya? Para al menos poder introducirse al tema en este tema. Esto condujo a Adorno a sostener que parece que la totalidad de la expresión de Wamampoma sobre las antiguas prácticas de los incas se basó irónicamente en datos recogidos por él como parte del equipo Albornoz a finales de los 70. Es decir, el proceso de construcción de la obra de Wamampoma es también un problema en el cual uno puede ir abordando. Es decir, la obra uno la puede problematizar en cuanto a su autor, su contenido y su proceso de elaboración. En este aspecto, Salomón estableció que la raíz del conflicto que obra en las crónicas de los indígenas es la divergencia entre concepciones andinas y europeas de la relación de lo histórico y lo atemporal. Pero el interés de Wamampoma va más allá. Fue el de dotar de sentido a la historia andina, integrándola en la historia universal, como se evidencia claramente en su apartado sobre la edad del mundo. Wamampoma tiene una serie de apartados en lo que es su obra, en donde dedica un espacio a la edad del mundo. Así se observa de esta forma cómo él integra lo que es la historia andina, la historia inca, incluso pre-inca, a lo que es la historia universal. Así, Soledad González ha establecido que en este capítulo Wamampoma no solo se percibiría como un mero transmisor de la información y las periodizaciones presentes en ellas, sino que también intervino reelaborando estos contenidos, reflejando en este proceso la forma particular en que concibió la relación entre el pasado andino y el occidental. Es decir, él no solamente transmite lo que él ve, lo que él escucha, lo que él estudia, sino que hay una reelaboración por parte de él y una intencionalidad, como dije anteriormente, en el proceso de construcción de su obra. E incluso esta idea es posible apreciarla durante toda su obra. Desde esta perspectiva, siguiendo a Franklin Pease, es posible sostener que puede tenerse la impresión de que Wamampoma hubiera querido conciliar, abolir el esquema cíclico andino y adoptar el del lineal cristiano occidental. En este sentido, Murra, vuelve a anterior un poco, Germán, Murra sostiene que la obra de Wamampoma en gran parte está dedicada a la presentación de planes para un buen gobierno. Ya incluso hay un capítulo titulado Buen Gobierno. Gobierno que, pensaba Wamampoma, podía estructurarse restableciendo la organización social y económica inca, pero con el aporte complementario del cristianismo y de algunos elementos benéficos de la tecnología europea. O sea, Murra hace énfasis esto en varias de sus obras. En cuanto a cómo observamos aquí en este mapa, Wamampoma lo que intentaría hacer es mezclar elementos incas, ¿ya?, que son beneficiosos para la sociedad colonial, pero con el aporte del cristianismo. Es decir, las estructuras incas estaban bien, estaban adecuadas para la sociedad, pero fallaban en términos de que faltaba lo que es el cristianismo, que es lo que sería este buen gobierno, que es lo que él propone en su obra. ¿Ok? En este sentido, es posible observar que Wamampoma converge en relaciones, disposiciones y relaciones propias de una situación colonial que se encuentra en proceso de cambio. Sin embargo, Wamampoma logra de una forma bastante eficaz generar, en base a todas estas influencias y fuentes, crear una obra magnífica, tanto en su contenido como en su proceso de creación. Es decir, lo que reitero lo que decía hace un momento, es problematizable tanto su obra, el autor, y tanto el proceso en el cual él la llevó a cabo, que es la idea de cuando uno trabaja una fuente histórica para una investigación, o incluso para el desarrollo de una clase. ¿Ya? Ahora bien, Wamampoma expone dos series de calendarios. El primero se titula el capítulo primero de los años, meses de los incas, y en segundo lugar el capítulo primero de los meses y años.
el primero de carácter prehispánico y en segundo lugar de carácter colonial. Victoria Cos sostiene que esta exposición no es casual y posee una intencionalidad, porque cuando Wamampoma escribe por primera vez sobre el calendario, lo hace después de trazar el origen de su linaje. Lo que Wamampoma va a sostener que, si puedo cambiar aquí más, gracias, que él es descendiente de una dinastía real tanto local como inca. La segunda vez que Wamampoma presenta el calendario lo hace en el último capítulo de su crónica, ya habiendo expuesto su idea sobre buen gobierno. Estas acciones resultan sumamente interesantes, puesto que Wamampoma va relatando mes a mes la actividad productiva y de mayor relevancia del mundo andino prehispánico, según corresponda, pero este aparentemente trabajo de transcripción fue avisado bajo un modelo temporal propio del mundo europeo. Wamampoma utiliza el calendario europeo para escribir las acciones y actividades del mundo prehispánico en forma armónica. Es decir, si observamos este calendario, que es del primero, podemos observar claramente que empieza en enero, aunque algunos sitúan que comienza en diciembre y terminaría, claro, en diciembre, y lo vemos bajo una estructura que no es no menor, que vamos a contar en un momento, de que uno se preguntaría, en el mundo andino prehispánico se organizaba el tiempo de tal forma que en el europeo, es decir, ¿se mide el tiempo de la misma forma? Bueno, de esta forma, al observar la organización del tiempo en ambos calendarios, resulta interesante que ambos comienzan en enero y terminan en diciembre. A simple vista, como dije, parecería un dato más. Sin embargo, resulta extraño pensar que en el mundo prehispánico se organizara de la misma forma el tiempo y la cronología como lo hacían los europeos. Así, Salvó ha identificado, por favor, ¿puedes cambiar aquí para ver el otro calendario? Ha sostenido que la organización del tiempo en el Tahuantinsuyo era de carácter agrícola mágico, definiéndose por medio de sus principales actividades, el trabajo de la tierra o fiesta religiosa. Esto podría deberse a que, tal como sostuviera Murra, en realidad a Wamampoma, al igual que la mayoría de los andinos del siglo XVI, no le interesaba mayormente la exactitud cronológica. Sin embargo, esto pareciese darse por los intentos de Wamampoma de conciliar el pasado indígena con la historia europea. Obviamente, ese intento siempre de hacer calzar o encontrar sentido de lo que es la historia andina, inca, dentro de lo que es la historia universal. De ahí, tal como sostiene Victoria Cos, Wamampoma describe el calendario inca dentro de una estructura europea que comienza en enero, el mes elegido por la Iglesia Católica en 1582 e impuesto por los reformadores de la Iglesia bajo la dirección del Concilio de Trento. Dicha estructura viene a ser otorgada por la implantación del calendario gregoriano. Ahí también podemos observar la otra mitad del calendario, ya desde lo que es agosto, septiembre, octubre, hasta lo que es diciembre, reafirmando esta idea del orden que se está intentando dar a las actividades del mundo. Por favor, también llevamos con mayor detalle los primeros capítulos, es decir, Wamampoma no solamente hace esta descripción de las actividades, sino que crea una imagen alusiva, ilustrativa, incluso podría decir, que también uno puede problematizar en cuanto a ciertos elementos, que es lo que vamos a entrar así un poco más adelante. Por favor, que vemos también más imágenes. Ahí déjalo, por favor. Ok. Del calendario gregoriano, del cual España desarrolló un completo apoyo, el que es posible evidenciar mediante la pragmática astronómica del rey Felipe II, el cual podemos observar aquí. Este documento evidencia el interés de Felipe II por una ciencia tan sublime como la astronomía, así como su decisiva intervención para que el nuevo calendario gregoriano se implantara definitivamente en el mundo cristiano. El interés de esta orden real trasciende a lo astronómico, pues quizás fuese la primera que se imprimió en América del Sur. Es decir, no solamente hay una intencionalidad por parte de la Iglesia de establecer un orden del tiempo, sino que además la corona apoyó totalmente este proceso y además creó un documento real, lo cual no es menor, para que estas nuevas ordenanzas temporales, por decirlo de alguna forma, se expandieran en lo que es las colonias. ¿Por qué? Porque no todos los países al menos establecieron este cambio a la par que se implementó por parte de la Iglesia. Ruiz ha sostenido que este calendario tenía por objetivo fundamental fijar astronómicamente la fecha de la Pascua,
y por tanto de las demás fiestas móviles del año litúrgico, a la vez que se suprimían definitivamente el sistemático desfase que se venía produciendo desde que se adoptó formalmente el calendario juliano en el Concilio de Nicea, que eso fue en el 325. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo se arregla esto? El 4 de octubre, en vez del otro día ser 5, vendría a ser 15 de octubre. ¿Ya? Esto tiene alguna implicancia en el término de la medición del tiempo o de la adopción que va tomando cada uno de los países. De esta forma, Cox sostiene que ambos calendarios expuestos por Wamampoma se expresan simbólicamente por medio de la palabra escrita y de tablas cuya función consistía en organizar el tiempo de acuerdo a la ideología de la Iglesia. Así, de acuerdo a Díaz, Gallámez y Enríquez, es como el calendario litúrgico estableció las celebraciones que rápidamente se transformaron en dispositivos que pugnaron por establecer el nuevo orden socio-religioso cultural. En este sentido, el calendario litúrgico funciona como un dispositivo catequético que permite establecer las intenciones de la autoridad eclesiástica para con las comunidades indígenas. Ahora bien, varias son las cuestiones que aparecen al observar los calendarios expuestos por Wamampoma, lo que yo les decía. Tanto la información que nos entregan como la misma ilustración son posibles de problematizar si uno la hace en comparación. Así, el autor andino expone en un mismo orden los dos calendarios, como dije, ambos empiezan en enero y terminan en diciembre. Para la exposición de cada uno de los meses, inicia nombrando, en primer momento, por favor Germán, para poder... En primer momento, los meses correspondientes, sumando una ilustración referida a lo relatado. Esto se encuentra presente en ambos calendarios, en ambos capítulos. Sin embargo, dicha presentación varía considerablemente en ciertos aspectos. Por ejemplo, para el mes de diciembre, que es el que podemos observar aquí, que se identifica como el Capac Inti Raymi, denominado como el festejo del Señor Sol, en donde Wamampoma establece que hacían la gran fiesta y Pascua solene del Sol, que en este mes hacían grandes sacrificios al Sol, mucho oro y mucha plata, y vajillas, y después del sacrificio hacían grande fiesta, comían y bebían a la costa del Sol y danzaban taquis, una danza ceremonial, y grandemente de beber en la plaza pública del Cusco y en todo el reino, es decir, bebían bastante durante la fiesta. En esta festividad, ha sostenido Cox, coincide en diciembre, puesto que corresponde al solsticio de verano. Wamampoma considera esta fecha como la Gran Pascua. De ahí es posible dar cuenta cómo en su ilustración se observa una festividad dirigida al sol. Si podemos observar, todo va dirigido a lo que es la figura y el dibujo del sol. Ya. Fecha del Año Nuevo. Ahora bien, resulta interesante observar que pese a que durante el festejo son muy comunes las borracheras, Wamampoma describe que en aquel tiempo no había borrachos, bastante extraño, puesto que esto se les mandaba castigar y matar. De esta forma, el autor andino destaca la capacidad del Estado inca de controlar a las prácticas rituales, de ahí que Wamampoma agregara de forma categórica que, como dice acá, y en aquel tiempo no había borrachos, como ahora. Ahora los perdonan diciendo que fue borracho al matador. Y así recrece tanto borrachera y daño y no sirven a Dios. Interesante. Antes cae la más ofensa y no se remedia. Es culpa de la justicia. Al que riñe o pelea estando borracho, 50 azotes luego y 3 quilados. Y al que mató, ahorcarle luego, es buena justicia. De esta forma, pareciese darse que Wamampoma hace un llamado de atención a las autoridades españolas, por cuanto no han sabido controlar de forma eficiente los vicios de las comunidades, puesto que el tiempo de la fiesta debe ser tiempo dedicado a Dios, lo que corresponde, a Dios. Por su parte, Murra sostiene que para el caso del calendario colonial, que la ilustración de Wamampoma sobre el mes de diciembre constituye una fuente importante, porque cuanto evidencia, por favor Germán, los cultivos de la primera necesidad. Durante este mes, el Capac Inti Raymi Quilla, se comienza a sembrar papas, ocas y quinoa, altramucis y trigo y maíz de temporal. Hoy en todo el reino hay tierras en muchas partes que es de temporal. Cabe destacar que en este mes comienzan las lluvias, las que continúan hasta lo que es el mes de marzo. ¿Ya? Aquí observamos otra vez que tanto el relato como la imagen presentan un problema en sí.
De esta forma, si se toma un continuo en cuanto a cómo se desarrollaron las actividades productivas en la región andina, expuestas por Huamampoma, por favor Germán, se comprende que de ahí Cos sostuviera que a partir de la información que Huamampoma provee en su almanaque, es posible recrear el calendario andino, el cual se estructura alrededor de la siembra y la cosecha. Por su parte, Murra sostuvo que la pertenencia en la ideología andina, y esto parece haber sido así desde antes de los incas, estaba estrechamente relacionada con la agricultura y el papel que éste desempeñaba en la supervivencia. Sin embargo, mediante la exposición realizada por Huamampoma, permite observar una correlación entre los ciclos productivos y los ciclos festivos, como podemos observar ahora. Es decir, si usted va al norte y ve una fiesta, claro, usted va y la pasa bien y toma y bebe y incluso le venden un traje para que se crea parte de la fiesta, pero también hay una cosa detrás, hay una intencionalidad detrás que hace que la fiesta exista. Sin embargo, mediante la exposición realizada por Huamampoma permite observar una correlación entre los ciclos productivos y los ciclos festivos. En este sentido, en la época colonial, tal como sostuviera Sor Castro, este fenómeno se vio altamente trastocado, provocando que la superposición entre ciclos productivos y ciclos festivos cristianos permitió nuevas configuraciones culturales en las que algunos doctrinos solo vieron la continuidad de prácticas idolátricas. Es decir, esos elementos de continuidad que de repente uno estudia en ciertos elementos, claro, se le veía como elementos de idolatría que hay que atacar. Para Murra, muchas de las páginas e ilustraciones de la segunda mitad de su manuscrito, las cuales tratan sobre la época colonial, vuelven a presentar la desintegración de ideales andinos como consecuencia de los golpes asestados por la ocupación europea. De esta forma, siguiendo a Cos, es posible sostener que la obra de Huamampoma es sumamente interesante, puesto que si observamos que su lenguaje es el de un autor que está entre dos culturas, que es una de las cosas que se valora bastante Huamampoma y se estudia y se problematiza, él se mueve entre la andina y la europea. Huamampoma utiliza el quechua con el fin de expresar su cultura andina. Sin embargo, el patrón sobre el cual escribe y organiza el tiempo es el europeo. Eso no hay que olvidar. Él se mueve en un relato temporal europeo. Otro elemento presente dentro de la descripción que hace Huamampoma, que es lo que podemos observar ahora, en el capítulo primero de los meses y años del repertorio de los tiempos, el autor andino expone un aspecto bastante importante dentro de este calendario, en el que los días fueron llenándose rápidamente con nombres de santos y mártires y pontífices. Es como el calendario nuestro ahora. Cada uno es un santo. Esto viene a darse puesto que la Iglesia se manejaba por dos ciclos de culto distintos, uno es el ciclo litúrgico y el ciclo santoral. De esta forma, como sostiene Castro, Chacama y Mil, cada día fue asociado a un santo patrono, de ahí que a través de la imagen de este se articula el rito, pues que se esperaba que la veneración de las imágenes sagradas obligara a los indígenas a subyugarse frente al modelo de la vida impuesto por cada una de ellas. Es decir, ya mediante la exposición de Huamampoma evidenciamos otro dispositivo presente en el dispositivo ya del calendario, que es el tema del santo. De esta forma se observa una mayor ritualidad articulada por el culto a los santos, así tal como ha sostenido Díaz Galdán Muñoz, en la especificidad de la operación ritual de esta figura, la que permite comprender su eficacia simbólica. De ahí resulta pertinente sostener que las imágenes, particularmente la de los santos, adquirió una doble dimensión: excitar la devoción y subyugar la vida al modelo propuesto por la imagen, es decir, un modelo a seguir. Por otra parte, resulta interesante observar cómo se establece el mes de junio como el mes de todos los santos, al que Huamampoma define, por Germán, Cusquiquilla, el mes de la búsqueda para el caso prehispánico, y Huaycay Cusqui, descanso de la cosecha para el caso colonial. Este mes, el autor andino identifica que este mes hacían la moderada fiesta del Inti Raymi, festejo del sol, y se gastaba mucho en ello, y sacrificaban al sol, y enterraban al sacrificio llamado Capacocha, frente al Inca, la Capacocha, que enterraban a los niños inocentes, 500 y muchos oros y plata y mullo. ¿Si han escuchado algún caso de eso? El niño del Cerro del Plomo. Así, la festividad de gran importancia en el mundo andino se trasladaría para el caso colonial al mes de Todos los Santos, por lo que al coincidir conjunto con el solsticio de invierno, se observa una lista de santos de gran importancia ritual para la Iglesia, como la natalidad de San Juan Bautista el 24 de junio,
y San Pedro y San Pablo, apóstoles de Jesucristo, para el 29 de junio. Sin embargo, por favor, Germán, en dicha lista aparecen una serie de santos que no vuelven a aparecer después con ciertas reformas del siglo XVII, incluso hoy en día, como el caso que vemos ahí en negro de Sanzuelo para el 27 del mes. O sea, Sanzuelo, ¿quién lo ha escuchado hoy en día? Así, la imagen del santo cobra un sentido mayor debido a que éste maximizaría su iconicidad, pues con una imagen no solo nos envía o remite simbólicamente a un segundo plano, que nos entrega un significado sacro, el cual es interpretado en clave cultural, sino que su peculiaridad es que su imagen es también el santo en sí mismo. Es decir, cuando uno observa las fiestas donde se le baila a la Virgen, se le baila a algún santo, no es solo que se le baila a la imagen del santo, sino que al santo mismo, es el santo. Yo recuerdo una vez fui a ver la fiesta de San Pedro Alcón y estaban todos ya en la mar con la imagen, y a alguien en un bote se le ocurre tirar una bengala, y la bengala cayó en la misma barcaza de San Pedro, y toda la gente desde la costa y los mares se lanzaban al mar para salvar a San Pedro, no a la imagen de San Pedro, a San Pedro, porque se estaba quemando de hecho. Así, la introducción de la figura del santo redefinió en parte la forma y el contenido del rito. Esto debido a las diferentes formas en que las comunidades indígenas asimilaron las figuras del santo, adaptándolas a nuevos contextos, por lo que parece imposible no pensar, siguiendo este ensoro, que cuando una nueva necesidad simbólica o un nuevo rito es aceptado, asimilado, parece seguirse, aunque no inmediatamente, su reproducción indígena. Por lo tanto, esta idea de una implantación vertical de lo que es la política, la religiosidad española, colonial, no está. Así es posible observar que varios ritos persistieron en cierta medida, pero mediante un nuevo articulador que vendría a ser la figura del santo. En conclusión, creo que estoy terminando, señor del tiempo, resulta apropiado sostener que el calendario litúrgico se articuló como un dispositivo implementado por la autoridad eclesiástica, que reconfiguró las perspectivas temporales de las comunidades indígenas desde varios puntos. Por una parte, es destacable en términos de la división del tiempo y la organización que a este se le dio. Juan Poma da cuenta claramente en cuanto a su forma de exponer ambos calendarios, los que son expuestos con la misma estructura de carácter europeo, evidenciando mediante su obra cómo el mundo andino reordenó el tiempo y adecuó las actividades prehispánicas a un marco temporal europeo. Por otra parte, es posible observar que Juan Poma expone un santoral en el que cada día es asociado a un santo específico. De ahí debe comprenderse que el santo y su imagen se enmarcan dentro de una serie de disposiciones que apuntan a la creación de una pastoral de la imagen. Así, por medio del santo se crea una serie de entramados simbólicos de los que él mismo articula, es decir, es fruto del ritual, pero a la vez lo articula. Estas imágenes se enfocaron en el combate de los aspectos idolátricos atribuidos a la presencia del diablo, articulándose a una eficacia simbólica que permitía conectar pedagógicamente las memorias. Sin embargo, dichas imágenes no tuvieron los resultados esperados, puesto que, como sucedió con muchos de los dispositivos que fueron implementados, no tardó en ser apropiados por las comunidades indígenas, siendo en estas instancias en las que se convivían elementos culturales propios de las sociedades prehispánicas y aquellos que la autoridad eclesiástica intentaban propagar en América. Por su parte, dichas autoridades dieron cuenta de que los dichos aspectos de continuidad serían características propias de elementos idólatras, lo que no niega el impacto que tuvieron dichos dispositivos dentro de las comunidades indígenas, de los cuales la obra de Juan Poma es un claro ejemplo. Muchas gracias.